A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. El tema de hoy es la manifestación del reino de Dios. La manifestación del reino de Dios. Y tomé como pasaje, texto inicial, Éxodo 19, versículos 5, 6. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Amén. Muy bien. Podemos decir que esta palabra es para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Pero tenemos que tomar dos conceptos fundamentales dentro de lo que es la teología para poder interpretar el Antiguo Testamento. En primer lugar, tenemos el parámetro físico y lo espiritual. Así que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento con relación al pueblo de Israel se manifiesta en el Nuevo Testamento en la iglesia. Entonces podríamos decir que este texto bíblico es de igual importancia, ¿no es cierto?, para nosotros, la iglesia, como fue para el pueblo de Israel. De hecho que esto, ¿no es cierto?, nos ayuda a entender los propósitos de Dios. Dios no tiene algo chiquito para vos, ni tampoco creas que Dios va a hacer algo tan grande en tu vida que va a superar todo lo imaginado con respecto a otra persona. Todos somos iguales y todos vamos a tener el mismo crecimiento, conforme al interés que vos tengas en el mundo espiritual. Y el espacio que vos les deas a Dios es el resultado que vas a tener en lo espiritual. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito del reino de Dios. Ahora bien, este texto nos habla precisamente de este reino, que cada uno de nosotros es partícipe de ese reino. En la Biblia, la palabra reino no precisamente describe un sitio geográficamente hablando, sino que se refiere a la influencia de Dios como gobierno en la persona. Influencia de Dios como gobierno en la persona. Ahora, que entiéndase, lo que es una influencia es como que de repente el enemigo te está tentando. Yo voy a poner como ejemplo eso. Y esas tentaciones te hacen resbalar y caer. Estás siendo influenciado por el enemigo. Lo mismo sucede con Jesús, lo mismo sucede con Dios. A través del Espíritu Santo, nosotros somos tentados a hacer lo bueno, no lo malo. Entonces, como resultado, obviamente, vamos a empezar a crecer y madurar espiritualmente. Entonces, que se entienda, porque el gobierno de Dios es a través de la obediencia. Dios no te va a obligar a hacer nada que vos no quieras hacer. Pero hay requisitos y hay consecuencias. Entonces es como que te dice, bueno, mirá, mijo, yo te doy un consejo, si lo querés tomar, lo tomás, si no lo querés tomar, no lo tomes. Pero estas son las consecuencias de lo que puede llegar a pasar si vos no tomás este consejo. Si vos no sos obediente a personas que obviamente tienen más experiencia que uno, pasaron por muchas circunstancias. Acá en la tierra, Dios mucho más, porque es perfecto.
Entonces nos deja la palabra para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios. Y dentro del campo de la voluntad de Dios, el gobierno de Dios en nuestra vida, a medida que nosotros somos obedientes, manifestamos el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es físico, ahora, en el tiempo de la gracia. No es físico, es espiritual. Y va acorde al espacio que nosotros le demos al Señor. ¿Me está entendiendo? Ahora, va a haber un reino físico, sí, pero eso va a ser más adelante. ¿Ok? Ya vamos a hablar de eso. Por tanto, la iglesia sería el reino de Dios manifestado acá en la tierra. Por eso levantó una iglesia. La iglesia no es la estructura, es el lugar, obviamente, donde nos reunimos. Puede ser en cualquier lugar la iglesia. En la pandemia nos reuníamos en las casas. Ya parecía la iglesia primitiva. Pero fue lindo, fue hermoso y creo que a lo mejor muchos se olvidaron de eso. Pero qué lindo fue, porque experimentamos una faceta que no habíamos conocido antes y que obviamente Dios permitió que pudiéramos experimentar lo que la iglesia primitiva había experimentado. Y fue algo muy hermoso. Muy bien. Volvimos de vuelta al local. Ok. Pero no por eso vamos a dejar de hacer reuniones en la casa. Quiero que se entienda eso, porque eso es fundamental, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos extender el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios está donde hay hermanos que le adoran, que le hacen culto. Ya dije lo que significa culto la vez pasada. Culto es lo contrario a oculto. Oculto es aquello que se hace a escondidas, para que nadie le vea. Pero culto es aquello que se manifiesta. En este caso, la gloria de Dios. Le hacemos culto para que la gloria de Dios, ¿no es cierto?, se manifieste. ¿Amén? Muy bien. Ok, entonces ahí empieza la iglesia. La iglesia no es esta pared, somos nosotros reunidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: y recorrió Jesús todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando a todos las enfermedades, la enfermedad y todo dolencia en el pueblo. Muy bien. Ok, acá tenemos algo fundamental. Donde iba el Señor, el reino de Dios estaba ahí. Donde tú vas, porque eres el cuerpo de Cristo, el reino de Dios va ahí. El reino de los cielos existe siempre que haya personas que vivan en el sistema de valores del reino de Dios. Si no, no existe. ¿Usted cree que Dios mira las religiones? ¿Usted cree que mira las catedrales? Ciertamente, seguramente que lo ve, porque no es ciego. Pero con esto quiero decir, ¿qué importancia le da? Ninguna importancia, porque Él mira su corazón. Hay un pasaje bíblico en 1 Samuel, no está en el PowerPoint, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que dice: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo no miro como miran los hombres. Ahí nos detenemos un poco. Él no mira como miramos nosotros, porque la visión que tenemos nosotros es limitada, se ajusta a los parámetros terrenales, pero la visión que tiene Dios es eterna y no se ajusta a ningún parámetro. O sea, no existe tiempo y espacio dentro de la visión de Dios. Muy bien. Ahora, no mira como miran los hombres, pues los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos, mas yo, Jehová, miro su corazón. ¿Qué mira el Señor? Su corazón. Entonces, por más catedral que te levantes, por más que sea lo que sea, una mega iglesia o una chica iglesia, o haya 1000 personas, o haya 100 personas, o haya 50 personas, o haya 10, no interesa eso. El reino de Dios está cuando uno vive, ¿no es cierto?, de acuerdo al sistema de gobierno que dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Amén. Ahí existe el reino de Dios. Entonces mira su corazón.
Eso es iglesia. Amén. Eso es la iglesia. Muy bien, Romanos capítulo 14, versículos 17, un pasaje conocido, dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Pablo compara el reino de Dios con la comida, refiriéndose a la solución temporal de la vida. Obviamente, la comida nos habla precisamente de lo temporal, porque obviamente le damos solución cuando comemos, ya se terminó el hambre. Tenemos hambre, comemos y se terminó. Entonces nos habla de lo temporal. Esa es la solución para aquel que tiene hambre, comer. Pero el reino de Dios es mucho más sólido y permanente. De eso nos habla, de los propósitos de Dios, de los planes que tienen en forma individual, de los planes que tiene como cuerpo, allá en los cielos y acá en la tierra. Allá en los cielos se va a efectuar la boda más grande de todo el universo, o del multiverso. Yo no tengo una nave espacial para saber si hay un multiverso, pero si lo hay, es algo mucho más grande. Y si hay vida en otro planeta, es mucho más grande todavía. Ahora, que se entienda, ahí va a estar la unión del cuerpo de Cristo. Acá está la manifestación del cuerpo de Cristo, pero allá va a estar la unión del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que posteriormente descienda Jesucristo a gobernar acá en la tierra y la iglesia junto con él. Así, de esta manera, vamos a asumir el gobierno de Cristo acá en la tierra por 1000 años. Que obviamente no va a ser 1000 años, porque va a ser mucho más. Porque según la Biblia, los días van a tener 72 horas, los frutos van a tener 7 veces su tamaño, el sol va a engrandecerse 7 veces más. Y si te llego a contar todo esto, vamos a estar hasta el mediodía. Pero quiero que entiendas, ¿no es cierto?, que hay un propósito gigantesco con la iglesia y empieza en el reino espiritual. Si nosotros no empezamos a vivir el sistema de gobierno espiritual de Dios acá en la tierra, mucho menos vamos a manifestar el reino de Dios acá en el milenio. ¿Ok? Bueno, la solución a la vida es la justicia, la paz en el Espíritu Santo, que eso es lo que necesita la iglesia y que tiene que manifestar, que forma parte del reino. Hablemos de la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Primero vamos a empezar por la justicia. Justicia. Isaías capítulo 1, versículo 26. Restaurarás tus jueces como al principio, tus consejeros, y como era antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¡Qué tremendo! Entonces hay un propósito ahí, no solamente para el pueblo de Israel. Ya sabemos que lo que el pueblo de Israel, tanto las profecías como lo que vivió en forma espiritual la iglesia, también pasa por lo mismo. Muy bien, es como que se vuelve a repetir. Los griegos eran personas muy sabias, ¿no es cierto? Y tenían un concepto de la vida circular. Los judíos, que eran más tradicionales y no se extendían tanto en la filosofía, aunque había parte de la Biblia que era filosófica, ¿no es cierto?, como los libros poéticos y estas cosas, pero tenían el concepto lineal. ¿Qué es el concepto circular y qué es el concepto lineal? El concepto circular era que lo que pasaba volvía a pasar de vuelta. Y el concepto lineal no, el concepto lineal era que lo que pasaba ya no iba a pasar más.
Entonces más o menos tenían ese concepto los judíos, por eso que obviamente son tan rígidos en cuanto a lo que es la doctrina. ¿Por qué? Porque no aprendían de esos errores. La persona que tiene el concepto circular aprende de esos errores, porque tarde o temprano va a pasar por las mismas circunstancias que pasó hace 10 años atrás. Entonces esa experiencia le va a servir para poder sobrellevar. En el plano espiritual exactamente lo mismo, cuando se manifiesta acá en la tierra y a través de la palabra de Dios. Entonces que se entienda, no porque los israelitas eran buenos, ni tampoco porque los griegos eran buenos, sino porque tenían una sabiduría que podían entender cosas que obviamente hoy en día la entendemos mucho más abierta en la palabra de Dios. El concepto que tenían de que todo lo que estaba hecho y todo el orden que existe en el mundo y en el universo es por una cuestión de que había una mente muy superior a la del hombre. Entonces ellos no negaban la existencia de Dios. Lo que es más, les agregaron muchos dioses. Amén. Muy bien. Entonces, la justicia, hablando de la justicia, es lo que debería practicar la iglesia, ¿no es cierto? Debería practicar el pueblo de Dios. En la Biblia, la palabra hebrea justicia se traduce como sedek, que se traduce, ¿no es cierto?, como corrección o rectitud. Esto es justicia. En la época de Jesús, la justicia se acomodaba conforme a la conveniencia. Esto era así, y se lo voy a explicar. Se basaba más en la teoría que en la práctica. En Lucas capítulo 11, versículo 46, habla de eso. Dice, y él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley. Escuche, intérpretes de la ley. Estaban los escribas y los intérpretes de la ley. Podía ser escriba e intérprete de la ley a la misma vez. Pero había intérpretes de la ley, los que interpretaban. Y los que enseñaban eran maestros. El intérprete de la ley era un maestro. Escuche bien, no era cualquier cosa. Le estaba hablando a los intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. O sea, no es que voy a levantar algo con el dedo, ni siquiera me atrevo a tocarlo, dice el Señor. Entonces yo estoy enseñando algo que no practico. En teoría es cierto, pero no es mi verdad, es la verdad de otro. Y muchos religiosos viven de esa manera. En el reino de Dios no es así. La práctica es fundamental. Conocen muchas verdades, pero al no practicarlas, obviamente, el testimonio da mucho que desear. Haz lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago. Como habla el pastor, parece que fuera perfecto. Sin embargo, yo sigo diciendo que no soy perfecto, pero procuro. Y quizás tenga miles o más defectos que cada uno de ustedes. Pero procuro. Yo quiero que entiendas que el hecho de que vos te esfuerces por querer, ¿no es cierto?, practicar lo que dice la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, acá estás aprendiendo un principio. Quiero que se entienda. Y vos te esforzás por querer agradar a Dios y practicar ese principio. Aunque seas imperfecto, pero estás ahí. Tenés el deseo en tu corazón. Dios ve, como dije, Él no mira como mira a los hombres. Él mira el corazón de la persona. Eso es más que suficiente, pero tampoco es una excusa para no hacer. Ah, no, pero nosotros no estamos en la ley. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Hay algún teólogo acá que dijo eso? ¿Quién te dijo eso? La salvación no es por la ley, porque por la ley no se salva a nadie. Eso seguro, pero no quiere decir que no las cumplas. Pero hay leyes que son tipología, como por ejemplo, no comerás cerdo, es una tipología, pero también
¿no es cierto?, es una ley sanitaria. Ahora, eso no quiere decir que no comas cerdo. Quiero que se entienda, que no comas chancho, que no comas curé. ¿Sí? Entonces, hay cosas que tenemos que saber interpretar. Pero no quiere decir que vos no cumplas con la ley, tenés que cumplirla. Entonces, obviamente, Dios nos quiere enseñar la justicia que se basa en la fe puesta en Jesucristo. Y quiero que entienda este principio, pues es fundamental. Ya que nosotros no tenemos la naturaleza, o tenemos una naturaleza imperfecta, es imposible para el hombre cumplir con la justicia. Por eso necesita la asistencia divina, y por eso Jesús murió en la cruz, que nos guía a toda justicia. ¿Y cómo es esto? Bueno, y esto es a través de la negación. Es la obediencia que nos ayuda a negarnos, a hacer cosas que antes hacíamos, pero ahora no lo hacemos más. Nos negamos. Que permite que nuestra naturaleza sea desplazada para que la naturaleza de Cristo abarque más lugar en nuestra vida. O sea, cuanto más cosas tengamos acá en el corazón, menos espacio va a tener el Señor. Y cuanto más nos despojemos de aquellas cosas que nos sirven y que sabemos y somos conscientes de que nos sirve, más espacio va a tener Jesús en nuestra vida y más manifestación de Cristo vamos a tener. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ahora, cargar la cruz de Cristo no es aguantar un peso tremendo, hacer un sacrificio como que de repente hacemos una caravana y nos vamos allá a Cacupé o a cualquier lugar de México, a China, qué sé yo, no sé, cualquier lugar. No es eso. Cargar la cruz de Cristo es cargar con la responsabilidad de poder cambiar todos los días, negarnos a nosotros mismos y darle más espacio al Señor. De esta manera hay una transferencia. Más de la cruz, menos de mí, muero. Yo muero. Y más de Cristo voy a tener. Esa es la transferencia que hay. Cuanto más cargo la cruz, más muero, pero más de Cristo voy a tener. Más espacio le voy a dar al Señor. Por eso es que dice: el que quiera salvar su vida la perderá. Amén. Esto es la negación. Es que Dios quiere habitar en el hombre, pero Dios no se ajusta a las reglas de los hombres. A mí no me importa lo que vos pienses. Mirá, te voy a decir, yo lo que quiero es predicar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Si vos pensás otra cosa, es problema tuyo. Ahora, quiero que entiendas algo. Hay personas que piensan, ¿no es cierto?, que venir a la iglesia nada más y cumplir con algunas cositas es más que suficiente. No, señor. Porque vas a ser juzgado por el Señor por pensar de esa manera, porque no es a tu manera. Estás siendo rebelde. Rebelde, escuche bien, rebelde. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces no es pensar a nuestra manera, no hacer las cosas a nuestra manera. No sirve. No sirve. Cuando suenen las trompetas, vos no las vas a escuchar. Pero vas a ver que gente a tu alrededor va a empezar a desaparecer. Porque vino el rato de la iglesia y se los llevó a todos. A todos los que realmente quieren vivir conforme a las reglas de Dios y no a nuestras propias reglas. Entonces, que vos creas o no es problema tuyo. Ya le vas a dar cuenta al Señor. Yo por un lado me quedo tranquilo. Amén. Y hay algunos que piensan, pero qué pesado que es el pastor. Bueno, por lo menos cuando me presente delante de Dios, yo no le voy a deber explicación al Señor. El Señor va a decir: bueno, hiciste todo lo que pudiste.
se los dijiste, les hablaste, hiciste todo lo que... No fuiste un predicador famoso, ni agarraste mucha gente porque le dabas a la gente lo que quería, sino que fuiste un predicador humilde que quería nada más agradar a Dios. Te entiendo. Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Amén. Y después lo que se quede, el que se arregle con el Señor. Amén. Muy bien. La paz, el gozo del Espíritu Santo. Vayamos a ese tema que es fundamental. Ok. La paz, gozo es frutos de una relación con el Espíritu Santo. Y como todo fruto lleva su proceso, tiene que haber madurez. Tiene que haber madurez. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Vamos a ver algunas metáforas acá, en Marcos capítulo 4, versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. En estos últimos tiempos, donde un gran número de cristianos perdió su identidad como hijo de Dios, a través de los distintos medios que se levantan en este sistema del mundo, la gente es tentada a hacer cosas que ni siquiera quiero mencionar, porque perdería mi tiempo mencionando cosas negativas. Pero aún así, Dios está esperando que la iglesia madure para meter la hoz. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No, todavía no va a venir el Señor. Sí, hubo terremotos, tsunami, pero todavía no viene. Quédate tranquilo que no va a venir. Y hay algunos que tienen la teoría, ahí está la teoría, no sé, de que aquellas personas que se quieren quedar. No, total, voy a tener la segunda oportunidad, voy a aprovechar bien ahora y después cuando muera, total, tengo a Cristo en mi corazón, o sea, lo acepté en mi corazón y cuando venga el arrebatamiento se van a llevar a los santulones, yo me quedo acá en la tierra, ¿no es cierto?, tranquilo, feliz y contento, total, el Señor me va a dar una segunda oportunidad. Cuando me contaron eso, y empecé a explicar lo que son los juicios de Dios, la persona terminó diciendo, hay que leer más la Biblia. Bueno, vamos. Entonces, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire con qué veracidad lo dice Pedro, dice, no quiere que ninguno perezca. O sea, acá está en juego la vida. Ahora, meter la hoz, metafóricamente hablando, es una promesa profética que hizo el Señor del rapto de la iglesia. ¿Dónde está esa promesa? Bueno, el Señor se subió arriba de una barca, se empezaron a juntar mucha gente y Él le dice lo siguiente. En el versículo 1 hasta el versículo 3, pero vamos a leer el versículo 3 porque ya estamos casi en la hora. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! ¡Qué lindo! La promesa. Así que la predicación del reino de Dios nos habla de una condición interna y una promesa futura. Condición interna y una promesa futura. En la condición interna, obviamente, hagámosle espacio al Señor. Porque la Biblia habla de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y el deseo de Dios es ese, que seas lleno del Espíritu. Porque si te leo
versículos de que hablan de la llenura del Espíritu Santo vamos a estar toda esta semana. Dice Efesios capítulo 3 versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Acá no está. ¿Cómo? Está hablando de la plenitud de Dios, llenos de la plenitud de Dios. O sea, Dios quiere manifestarse en un 100%. ¿Qué le ataja a Dios para que se manifieste un 100%? Somos nosotros. Somos nosotros. Con nuestros ideales, con nuestras rebeliones, con nuestras mentiras creadas en nuestra mente, como que se levantan como mecanismo de autodefensa para inclusive creer nuestras propias mentiras. Y todas esas cosas somos nosotros. Pero Dios quiere levantar una iglesia que sea llena del Espíritu Santo. Y no hay límites. Dios no pone límites, no pone límites. Vos me des el espacio en un 100%, yo me manifiesto un 100%. Bueno. Y en un futuro no muy lejano, la promesa esa se va a hacer realidad. Estamos en los últimos tiempos, créalo o no, estamos en los últimos tiempos. En una cuenta regresiva. 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suena la trompeta, el Señor arrebata a la iglesia y en una abrir de ojos, yo no creo que sea en un segundo, va a ser menos de un segundo. ¡Pum! No va a haber chance para nadie. Donde el reino de Dios tiene que hacerse real en nuestra vida ahora, por eso que es espiritual. Si no se hace real en nuestra vida ahora, no vamos a poder gobernar la tierra en un futuro no muy lejano, junto con el Señor. Amén. Entonces Pablo decía lo siguiente, un pasaje muy conocido, Romanos 13, 12 en adelante, dice así: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Escuche, nosotros tenemos que desechar las obras de las tinieblas. No es Dios el que tiene que desecharlas, somos nosotros. Y vestirnos también somos nosotros los que tenemos que vestir. Dios no nos va a vestir. Dios nos da la ropa y nos da la autoridad. Porque acá dice, vistamos de las armas de la luz. Entonces tenemos todo a nuestra mano, versículos 13 y 14. Y andemos como de día, aunque haya, personas que están llorando, tristes, desconsoladas, problemas económicos, problemas en la política, problemas espirituales, problemas de enfermedades, problemas por todos lados. No importa, yo estoy en el Espíritu. No me interesa, yo estoy en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Entonces, andemos como de día. Y después hacer una lista. Honestamente, no en glotonería. Y eso voy a tener que atajar mi boca, porque muchas veces como demasiado. Pero está hablando de otras cosas. No en glotonería, no en borrachera, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveeráis para los deseos de la carne. Está bien clarito. La noche está avanzada. Desde ahora te estoy diciendo. Pablo dijo esto, es una forma profética, porque él calculaba, Nerón se viene con todo, quemó 10 barrios de Roma, le está echando culpa a los cristianos. En el año 58, una gran persecución, y muchos fueron muertos en el Coliseo romano. ¡Dios mío! Se está terminando la gracia, dice Pablo. Dijo, la noche está avanzada, pero después aclara este tema más adelante. Se dio cuenta que no era el momento, y después dice Pablo, no.
no es el tiempo, porque todavía se tiene que manifestar la apostasía. Se lo dijo Pablo, se dio cuenta, pero también estaba profetizando. Pablo no era profeta, pero Dios lo usaba. Entonces, él dice, la noche está avanzada, no en la época de Pablo, sino en esta época, porque ya estamos dentro de la apostasía, en este tiempo. Y se acerca el día, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Entonces procuremos hoy en día, iglesia, despiértese. El que nunca fue fiel, sea fiel. El que nunca conoció al Señor, procure conocerle. El que nunca leyó la Biblia o la lee casualmente cuando se siente triste, afligido o depresivo, léala continuamente. Amén. Los que nunca oraron, por favor, oren. Pero los que son rebeldes, dice, el que se santifique, santifíquese todavía. Eso está en Apocalipsis. Y el que está en pecado, peque todavía. O sea, si vos seguís con esa testarudez, bueno, seguís pecando todavía. Eso te lo dice el Señor, no te lo digo yo. Entonces, despertemos y pongámonos firmes, seamos conscientes de que la gracia se va a terminar, las trompetas van a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedamos seremos arrebatados juntamente con el Señor. Si usted no lo cree, el día que pase, ahí lo va a creer. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él